No es fácil, llegar a un país desconocido no es fácil. Yo lo viví, lo experimenté, fueron duros para mí. Mi madre, mis hermanos, sí los extraño bastante. Pero pues ella sabe que es mejor así, es mejor tener un hijo ausente y vivo y no cerca y enterrado. Pues un día tenía que ir a hacerme la ecografía porque ya tenía 8 meses de embarazo. Y cuando salí ahí me encontré con un tipo que estaba armado y había muchos de ellos, más o menos 30. El que me encontré me agarró de las manos, me puso un arma en la cabeza y luego me hizo un tiro al aire, me dijo que le diera información de un supuesto grupo armado que había ahí. Luego nos dijeron que si en 24 horas no sacábamos la gente que había ahí, entonces nos mataban a todos. Ahí en el Caquetá hay muchos pueblitos, veredas, caseríos, que prácticamente ya están, se puede decir que son pueblos fantasmas. Se vive con miedo porque si ella pasa un soldado cansado, ejemplo, a pedirle agua a uno, si uno le da, se embarra con los guerrilleros. Y si uno no le da, pues le dicen de una vez que uno es guerrillero. Entonces, pues uno no sabe qué hacer. No lo dejan a uno, no lo dejan trabajar, no lo dejan hacer nada. Nada. Piensan como pues tomar el poder o algo, pero pues nadie toma el poder. Pues es una cosa muy difícil, o sea, los que llevamos de la RUME somos nosotros el campesinato, la gente pues, la gente pobre, la gente humilde, más que todo somos los que llevamos de la RUME, por decir. Porque pues ellos no hacen sino pues pelear por algo que pues no se logra, no se ve, algo que pues como nada. Linderos borrascosos. Ecuador, Colombia. Estos pobres campesinos colombianos como Ricaurte, Doris, Miriam y Wilson, con sus dramas, familias y las manos vacías al llegar a tierras ecuatorianas, resumen, repiten y actualizan medio siglo de una guerra interna no declarada, que ha causado mucho dolor, destrucción y muerte. En Colombia lo que existe es una amenaza terrorista de unos grupos que están claramente identificados, que pretenden hacerle daño a la sociedad colombiana, que pretenden hacerle daño a nuestra infraestructura, a nuestro desarrollo y a los cuales el gobierno colombiano viene combatiendo con toda la decisión y con mucho éxito. Para nosotros el terrorismo, sin duda que ya lo hemos vivido por muchos años, es un flagelo y es una circunstancia a la que ningún país de América Latina debería someterse. Una confrontación que en todo casi ha rebasado sus fronteras. Nosotros tenemos justificados temores de que la violencia colombiana pudiera ser introducida en nuestro territorio. Algunos de sus efectos colaterales ya nos afectan. El hecho de que esté muy cerca y muy próxima a la guerrilla, especialmente la columna 48, en lo que tiene que ver a las provincias del Carchi y Esmeraldas, departamento de Nariño y Putumayo al otro lado, ha hecho que se aumenten los delitos en línea de frontera, especialmente en lo que tiene que ver al boleteo, una forma de extorsionar a la gente a costa de que no se atente contra la seguridad de sus familias. En efecto, la instalación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el Putumayo y la llegada posterior de los paramilitares generaron una confrontación por el control de las zonas fronterizas con Ecuador, convertidas por los grupos irregulares en corredores estratégicos para su economía de guerra. Además del hostigamiento a la población mediante el secuestro, la extorsión, se avista también la violación de la soberanía por el traspaso de la frontera, para evadir la acción de la fuerza pública colombiana en la búsqueda de refugio, apoyo logístico, medicinas y alimentos. En el lado colombiano, donde no hay ni Dios ni ley, pues tienen que respetar a la guerrilla, tienen que respetar a los paramilitares, tienen que respetar a los mismos militares, a la misma policía,
¿no? Entonces es otro vivir. Y esta gente tiene que adaptarse al que viene de turno en el control. Que no vamos a permitir ni permitimos que nuestro territorio sea utilizado por combatientes colombianos para iniciar acciones contra las legítimas autoridades colombianas. Sin embargo, nosotros no podemos actuar contra personas presuntamente civiles colombianas que cruzan la frontera para realizar actividades que son perfectamente legítimas y legales, por ejemplo, recibir atención médica o hacer compras. Si esas personas son guerrillas o no son guerrillas, es algo que no estamos ni en condiciones ni en la obligación de determinar a priori. El tema de los linderos binacionales se ha complejizado por los múltiples factores, algunos de ellos nuevos, y las mutuas recriminaciones van de parte y parte. Para el lado ecuatoriano, que hace percibir a Colombia como un problema para Ecuador, y del lado colombiano que percibe por lo menos al gobierno ecuatoriano como un gobierno no comprometido en la lucha contra las FARC. Siempre cada persona defiende su país y yo creo que del otro lado tampoco están haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico, sobre todo las plantaciones de droga, que en línea de frontera están por el orden de las 100.000 hectáreas y que a pesar de las fumigaciones, a pesar de la erradicación manual que están haciendo, siempre están en el mismo número de hectáreas cultivadas. Y de ahí es lo que tenemos la cantidad sumamente grande de kilos de droga que están saliendo por el lado ecuatoriano, por el lado peruano o se están desviando por el lado del Caribe. Cada vez más el mundo es interdependiente, globalizado, y la lucha contra las organizaciones criminales tiene que ser un compromiso del mundo, un compromiso de la civilización. Se dice en el lado colombiano que se ha quintuplicado su fuerza pública en la zona de frontera. En el lado ecuatoriano se habla en cambio de que se les ha incrementado considerablemente. Pero existen limitaciones. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen un presupuesto 10 veces inferior a las de Colombia, con un pie de fuerza 6 veces menos, al igual que la policía. Sin embargo, dicen exhibir resultados. En los 3 últimos años, inclusive en este año, se han hecho capturas que nunca antes se hicieron en el país, por el rango de las 70 toneladas. Y al momento vamos por las 14 toneladas. 30 al año, 30, 35 al año, cuando lo normal era 3, 4, 5, 6 toneladas, especialmente clorhidrato de cocaína, pasta básica y marihuana. Pero esos impases y confrontaciones han creado, según sus propios protagonistas, una serie de inestabilidades de seguridad interna, especialmente en Esmeraldas y Sucumbíos. Cuando nosotros recogimos la provincia, hicimos un análisis y aquí teníamos que mensualmente morían 50, 60 personas. Incluso hubo una época que murieron 300 personas en 15 días, en asesinatos selectivos, asesinatos donde influye el sicariato. Hemos cerrado 365 bares, cantinas, ¿no? Barra, discoteca, de un total de 4.000. Quizás un tema que resume la tragedia en este margen fronterizo es el de los refugiados. Ecuador se ha convertido de pronto en el de mayor número de refugiados en América Latina. Y aunque las cifras no son alarmantes como las de África, por ejemplo, son significativas para la zona y el país. 50.000 solicitudes recibidas y 15.000 refugiados registrados. Y además, docenas de miles que aún no lo han solicitado. Y en diciembre del año 2000, cuando eran apenas especulaciones, se abrió un flujo masivo de refugiados, que fue el primer indicativo o el indicador de que algo sucedía en la frontera. Llegaron personas heridas, con armas de fuego, gente sin una maleta siquiera, con lo que tenía puesto nada más. Y el país, particularmente esta zona de frontera, evidenció que no estaba preparada. La llegada de los refugiados fue el mensaje de que algo venía y que posteriormente en el 2000-2001 se complicó mucho más. Ellos han venido acá pues buscando la paz, buscando un sitio donde poderse refugiar con todos sus hijos, porque allá en verdadmente los maltrataban, si los encontraban ahí hasta los torturaban.
Entonces pues aquí han venido ellos refugiándose. Cuando la gente llega, no se puede dar específicamente una fecha en la que llegan porque hay violencia al otro lado, porque hay alguna situación y la gente lo acoge muy bien acá, sean los ecuatorianos o los mismos colombianos recordando su situación inicial. Se lo nota un poco, como le digo, hablemos en otras palabras, recelosos, ellos no tienen casi, no participan, no, que uno mismo hay que darle la atención, llamarles para que ellos tengan la confianza. Ellos se encuentran y llegan a la casa y ahí se pasa casi, no salen. A los tiempos comienzan a salir. Las personas que nosotros recibimos aquí son en su mayoría colombianos, en su mayoría procedentes de Putumayo y Nariño. En su mayoría son personas que no tienen grandes niveles de educación, que son campesinos, que son trabajadores y que comparten una historia, como yo le decía, ya sea víctimas directas de violencia o personas que han huido por un temor a una situación. Para nadie es un secreto que el narcotráfico se convirtió en el combustible de la guerra en Colombia y que a partir de las fumigaciones contra los sembríos de coca en Putumayo, estos se pasaron a Nariño. Nariño, por ejemplo, ha tenido que afrontar en ciertos sectores guerra entre guerrillas, que eso nunca se había visto en el país. Entonces, no es solamente la guerrilla pensado como en un único grupo, sino que ha tenido que afrontar en ciertos sectores problemas de minas antipersona, porque están enfrentadas las FARC con el ELN en un sector de Samaniego, Cumbitara, La Llanada. Es una zona muy complicada por esta situación. Ha tenido que enfrentar, llámense grupos paramilitares o grupos emergentes o de la nueva generación de autodefensa, o delincuentes, como han querido llamarlos en otras instancias, pero de todas maneras están generando todo el terror entre la comunidad. Están los grupos asociados estrictamente en defensa de grupos de narcotraficantes, y la fuerza pública, que también ha intensificado las operaciones militares. Ellos están, como usted lo ha dicho, son un sándwich, están en medio no solo de ese conflicto, sino en medio, por supuesto, de su pérdida paulatina de la parte cultural. El ecuatoriano, cuando el peso era cotizado y teníamos el Sucre, se trasladó a trabajar en lo que es la Hormiga, el Tigre, ¿no? Mocoa, porque era rentable el trasladar de aquí mercaderías en esa zona. Muchos de estos poblados se crearon en base al esfuerzo y el trabajo de los ecuatorianos. La Hormiga es un pueblo donde habita bastantes personas que son de Riobamba, ¿ya? Y ellos son los que ahorita manejan un fuerte capital, son inversionistas grandes que tenemos acá en nuestra zona fronteriza. Y ellos tuvieron que también dejar quizá todas sus empresas, sus comercios, porque la presencia de los paramilitares y la guerrilla les generó problemas. Se ha hablado de reclutamientos de niños, de reclutamientos de jóvenes, algunos forzosos, otros, digamos, con un acercamiento estratégico de parte de grupos irregulares, como digo, que han sabido conquistar o que han sabido convencer de su práctica, de su forma de vida, para que los jóvenes se vayan. Como insisto, en la frontera hace falta inversión social, hacen falta referentes de carácter social, cultural. Los jóvenes no tienen una visión más allá de su diario vivir, se sienten como atraídos a engrosar esas filas. Precisamente, para tratar de suplir esta deficiencia de inversión social en la zona de frontera, donde habitan 1.800.000 personas en 6 provincias, algunas instituciones, varios países avalados y coordinados por el gobierno ecuatoriano, están trabajando desde hace varios años, con un monto de unos $80 millones. El Ecuador y el gobierno central lo que ha venido haciendo es paliando las necesidades del sector ecuatoriano, del lado ecuatoriano, viendo que dentro de este sector la gente que habita pueda tener infraestructura básica, puedan tener proyectos productivos de desarrollo, puedan tener un sinnúmero de facilidades para vivir en frontera, para poder nosotros crear esas fronteras vivas. Este programa se crea con la idea de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la frontera norte,
a través de infraestructura social, infraestructura productiva y apoyo a los gobiernos locales, para que estas poblaciones estén de alguna manera preparados para recibir a un potencial flujo de colombianos, porque se veía que tal vez como se agravaba el conflicto allá, había una posibilidad de que haya un flujo masivo de colombianos. Entonces, esta ayuda inicia en la frontera norte. Este programa es financiado totalmente por el gobierno de los Estados Unidos, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Sucumbíos y Orellana se han construido 124 sistemas de agua potable, 43 sistemas de alcantarillado, 74 puentes, 114 kilómetros de carreteras y 10 sistemas de riego. Aquí vemos, yo creo que mitad por mitad de colombianos y ecuatorianos, en las cuales yo soy colombiano y pues hasta ahora me porta bien con la gente y aquí me estima bastante. Que toda la basura que se recoge en el área urbana de General Farfán se la arrojaba al río, haciendo un mal totalmente al medio ambiente, contaminando las aguas del río. Usted sabe que en esos desechos orgánicos y inorgánicos va mucho material hasta químico. Y los resultados son bastante efectivos, ya que los usuarios también han apoyado bastante. Y así se mira un ambiente limpio y sano. Todavía es complicado, ¿no? Yo creo que no estamos 100% preparados los ecuatorianos para recibirles. Ahora, el ACNUR habla de que habría unas 250.000 personas colombianas en necesidad de protección internacional, que es esta población que está huyendo de la violencia, cuya dignidad, cuya vida corre peligro y por eso vienen al Ecuador. Pero tampoco hay certeza en ese número, ¿no? Eso es un cálculo que hace el ACNUR. La implementación de un sistema de lógica militar para el control de los cultivos de coca, como las aspersiones, no solo creó temor y malestar en las poblaciones, sino un reclamo diplomático por parte de Ecuador aún no resuelto. Nosotros nos oponemos al uso de exfoliantes que se utilizan para erradicar cultivos de coca por vía aérea. Nosotros no tenemos ningún problema en que, al contrario, apoyamos que se extirpen estas plantas. Es política de Estado combatir el cultivo de la coca. En nuestro país prácticamente no hay cultivos de coca, pero creemos que el método que ha escogido Colombia de fumigar por aire los cultivos que se dan en la zona fronteriza tiene efectos colaterales sobre el hábitat y sobre las gentes y sobre la economía que no son aceptables. No es que el glifosato venga con una marca que digo solo afecte a la hoja de coca, no. Pues afecta absolutamente a todo el espectro vegetal y animal a donde llega. ¿Cuántos son esas afectaciones? Eso tienen que demostrarse dentro de un análisis muy completo. No es solamente un análisis que además se lo haga desde un país, tiene que ser un estudio que venga con todo un protocolo científico para que todas las partes estén de acuerdo. A los campesinos de la frontera ha sido un problema terrible la muerte de los cultivos, como decía hace rato, pero a la gente que no trabaja dentro de la agricultura ha sido también un problema terrible porque no hay quien les compre, porque la gente del campo es la que invierte, ¿no es cierto?, en hacerles compras a la gente del pueblo. Entonces la gente del pueblo ahora también, unos han cerrado lo que es su forma, o sea, sus tienditas. Hay quienes opinan que son la deforestación y el manejo clandestino de químicos utilizados en la elaboración de clorhidrato de cocaína en los laboratorios en la selva los que producen los graves problemas ambientales. Estos, obviamente, al llegar a las fuentes hídricas, están causando un descalabro ecológico en las zonas en donde se produce esta contaminación. Compartimos ecosistemas, compartimos ríos, compartimos unas realidades socioeconómicas que afectan ecosistemas. Somos países amazónicos y cuando
me correspondió la cartera de Medio Ambiente, las relaciones con Ecuador, pues compartimos muchísima información y muchas realidades de especies compartidas que transitan de un país a otro y que merecen darle la importancia. Pero es enorme el daño, es gravísimo y quizá no hemos aún valorado el gran daño ecológico y ambiental que el conflicto y los cultivos ilícitos le han producido a nuestro país y ya le están produciendo a los vecinos, a nuestros países vecinos. Otras actividades que tradicionalmente han sido muy fluidas y bollantes entre los dos países, como el comercio y el turismo, han tenido problemas. Por ejemplo, en Sucumbíos, una zona visitada por casi 20.000 turistas extranjeros por la Reserva Faunística de Cuyabeno, estuvo a punto de colapsar. Lo que más de veramente le causó daño fue a las operadoras turísticas, a los guías. Bueno, dentro de las operadoras hay cantidad de gente que trabaja como cocineros, motoristas. Bueno, hay un grupo numeroso de personas. Tuvieron que cambiar de actividad y muchos pues cerrar sus negocios, dedicarse a otro tipo de actividad. Pero ahora nuevamente se ha recuperado ya la confianza del turismo. La gente del Ecuador venía mucho a Cali a hacer compras. Le encantaba venir a la ciudad, pero a raíz de la inseguridad, que para nosotros mismos era un problema, entonces más para los extranjeros, o sea, no se iban a sentir tranquilos. Yo le puedo decir que más o menos el turismo receptivo cayó por lo menos un 80%. Como le dije, para las agencias de viajes y como decíamos ahora, todos los sectores se vieron perjudicados, pero el turismo fue uno de los que más llevó, porque precisamente si no habían turistas, si no había tranquilidad, si no podíamos ofrecerle eso, pues la gente no venía a nuestra ciudad. La recesión, por decirlo así de alguna manera, en materia hotelera fue evidente. Los niveles de ocupación de los hoteles bajaron, de las aerolíneas, los negocios que tenían que ver con la industria del turismo también se vieron afectados, no solo porque ya no había la inyección de capital que provenía en algunos casos del narcotráfico, sino también porque el turismo, por el tema de seguridad, se vio afectado. Ni siquiera los turistas nacionales se atrevían a salir. El comercio fronterizo, que en Ecuador bajó a la mitad, se vio afectado también en su infraestructura y servicios por la falta de inyección de capitales, provenientes del lavado de dinero del narcotráfico. Sin duda el crecimiento de Colombia, descontado el conflicto, podría ser del orden de unos 3-4 puntos por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto que hemos tenido hasta ahora. Esto significa que, sin duda, el conflicto limita el crecimiento, pero aún así hemos logrado crecer a tasas por encima del 4, 5, 6% a lo largo de los últimos 20 años. Para los académicos, existen en cambio otra percepción de la problemática fronteriza. Las relaciones entre nuestros pueblos, entre nuestras sociedades, había sido siempre muy, pero muy fraterna, muy, pero muy cercana. Pero a raíz de esto, a raíz de que se comenzó a hablar de que miles y miles de refugiados podían venir desde Colombia hacia el Ecuador, que en el Ecuador podría convertirse en parte del terreno, del territorio de guerra, del campo de batalla entre los grupos irregulares, que los sembríos de coca iban a aumentar, etcétera, etcétera, se generó, como te digo, una cierta como obsesión. Y eso ha deteriorado las relaciones. Yo creo que en Colombia no ha sido suficientemente claro la opinión pública, el gobierno, en reconocer que siendo esa la frontera donde el conflicto se concentró, es la frontera que está generando más problemas a los países vecinos. Pero a su vez de Ecuador tampoco se reconoce suficientemente que en el mundo de hoy hay fenómenos transfronterizos que no dependen solo de un lado. No se puede hablar que todos los problemas vienen de la frontera con Colombia. También desde Ecuador se nutre el conflicto colombiano, la venta de gasolina blanca, de precursores químicos, la propia dolarización, las armas. Entonces estamos ante temas que nos articulan negativamente a los dos países y no ha habido la capacidad de manejo cooperativo de esos problemas.
Pese a los avatares no resueltos o por resolverse, la frontera colombo-ecuatoriana sigue abierta. Incluso da muestras de vitalidad. Desde el punto de vista comercial, los problemas que hemos tenido en frontera definitivamente, como lo vemos nosotros desde Colombia, no han afectado el comercio binacional. Hay un comercio, un intercambio comercial muy fuerte entre Colombia y Ecuador. Cada día son más crecientes colombianos que invierten en el Ecuador en diferentes áreas de la economía. Cada vez más crecientes ecuatorianos que invierten en Colombia en diferentes áreas de la economía. Y eso me parece un hecho importante. Hemos logrado reducir el índice de delincuencia. Hace 7 meses tomé con un 35% de índice delincuencial a la provincia. Hoy lo tengo en 2.5. ¿Se ha entrado en una etapa que podríamos llamar el comienzo del fin? Es un argumento muy discutible todavía, pero los buenos deseos, los buenos augurios y hasta los sueños de paz de naciones hermanas conviven en ambos lados de la frontera. Yo creo que sí nos estamos acercando a una fase en la que tanto la guerrilla como el Estado colombiano ven que es imprescindible buscar una solución negociada al conflicto que garantice una reversión de los procesos que esta guerra ha generado, muy dañinos para Colombia y para sus vecinos. Por eso me parece que estamos en el comienzo del fin. Ojalá que ese comienzo sea lo menos traumático. Pues yo creo que hay una muy buena expectativa de construcción de una nueva agenda binacional cuando el conflicto se supere. Desafortunadamente en Colombia no tenemos demasiadas razones para ser optimistas frente al fin del conflicto, ni frente al fin del narcotráfico. El hecho de que los países tengan diversos puntos de vista sobre determinados temas no impide que se converse, que se llegue a acuerdos y a soluciones. Colombia y Ecuador somos el mismo país. Podríamos soñar, yo creo que la cooperación sería exactamente la misma que la tenemos en la frontera sur con Perú. Nosotros siempre hemos tenido con Ecuador una excelente relación a lo largo de nuestras historias, que es la misma historia. Tenemos una excelente relación en el presente y estamos seguros de que vamos a seguir con una excelente relación en el futuro. Yo no sé si habrá el día de que no haya conflictos. Lo que yo espero es que no haya el día en que no haya espacios humanitarios para las víctimas de los conflictos. Un conflicto que no solo ha afectado a los hermanos fronterizos en su día a día, a través de la delincuencia, de los tráficos, sino también al medio ambiente, a la diplomacia, el turismo y el comercio. No hay duda que Ecuador y Colombia son países cercanos y al mismo tiempo distantes. Una distancia trágica que en estos linderos ha sido marcada por el narcoterrorismo.